En este tercer capítulo y último capítulo de la fundamentación de la metafísica de las costumbres, Kant presenta un desarrollo que tiene un carácter diferente al desarrollo expuesto en los dos primeros capítulos. En este tercer capítulo, Kant va a tratar de esclarecer las condiciones desde las cuales es posible reflexionar críticamente acerca de el uso práctico de la razón pura, es decir, el uso de la razón pura en relación a la acción humana llevada a cabo en el mundo sensible. Entonces, lo que hay que recordar es que para Kant solo se puede conocer aquello que es objeto de nuestra experiencia sensible. En este sentido, por objeto de la experiencia sensible, se debe entender esa interacción, ese encuentro entre las condiciones subjetivas, pero universales, de la estructura cognoscente humana, por un lado, y la cosa en sí, que es externa, precisamente a esas estructuras internas y racionales. El encuentro con la presunta cosa en sí y la estructura cognoscente humana da por resultado el conocimiento de un objeto. El objeto justamente es el resultado de ese encuentro y para Kant el objeto no nos da un conocimiento de cómo es esa cosa en sí misma, con independencia de habernos encontrado con ella, aplicándole a ella nuestra estructura cognoscente, que a su vez se desdobla en las categorías puras del entendimiento, que son reglas para forjarnos representaciones de las cosas que vienen a nuestro encuentro, y las intuiciones del espacio y tiempo, que a su vez son reglas que norman, que orientan, que ordenan, que configuran toda la aprehensión sensible de las cosas externas. Entonces, con la articulación de las 12 categorías del entendimiento y de las intuiciones puras del espacio y del tiempo, como estructura fundamental cognoscente humana, desde esa estructura nosotros podemos acceder al mundo exterior, encontrándonos con ese exterior, con esa exterioridad y con las entidades externas, pero de modo tal de que cuando nos encontramos, lo que aparece, lo que emerge, es lo que Kant denomina fenómeno, que justamente es para él lo que aparece y no lo que es tal como es en sí mismo con independencia de nosotros cuando no se nos aparece. Con lo cual, el conocimiento de la cosa en sí, desde Kant, nos está impedido. Eso por un lado. Entonces, solamente puede haber conocimiento cuando entran en juego las 12 categorías puras del entendimiento y las intuiciones puras del espacio y del tiempo, que después se van a esquematizar a través del trabajo de la imaginación para justamente configurar esquemas donde esas intuiciones del espacio y del tiempo se configuran y se articulan a través de las categorías para dar lugar a esquemas que permiten ese encuentro concreto con la cosa en sí. Por lo tanto, cuando nosotros recorremos el capítulo 1 y el capítulo 2 de la fundamentación de la metafísica de las costumbres, Kant no está hablando de un conocimiento, sino que está hablando y está expresando el propio desarrollo discursivo que la razón construye ante sí misma y consigo misma. Por eso, el imperativo categórico es, en definitiva, posible porque en el imperativo categórico la razón expresa y formula su propia esencia. La esencia de la racionalidad consiste en los enlaces necesarios de validez universal. Ahora, estos enlaces necesarios de validez universal no son enlaces arbitrarios, caprichosos, sin razón, sino que justamente son enlaces racionales. En esa racionalidad se refleja
una conexión necesaria que a su vez tiene una validez universal. La condición necesaria, la necesariedad o la necesidad de un enlace, implica una relación entre condicionante y condicionado. La razón no puede pensar que un enlace, que una conexión sea necesaria, si no ve la necesidad racional que está implicada entre la condición condicionante y lo que sería el efecto condicionado por esa condición precedente y condicionante. Entonces, si los enlaces son racionales, son necesariamente racionales y por eso tienen validez universal. Por lo tanto, no se puede pensar desde la razón una necesidad racional sin establecer condiciones, desde las cuales se entienda que desde esas condiciones siguen necesariamente otras cosas. Entonces el imperativo categórico está expresando la necesidad de cierta acción por la coincidencia que la razón experimenta consigo misma, autoafirmándose cuando realiza esa acción. Esa acción debe ser realizada precisamente porque en esa acción la razón se confirma a sí misma, es coherente consigo misma y por lo tanto encuentra en esa acción una necesidad racional, no algo contingente, algo accidental, algo que podría ser como podría no ser. Entonces en el imperativo categórico la posibilidad se da, justamente la posibilidad del imperativo categórico se da porque el imperativo categórico expresa la autoafirmación de la razón consigo misma al experimentar que en la universalidad de una ley, la razón capta que lo que está prescrito en esa ley debe ser actuado porque en ese deber ser la razón es consecuente consigo misma. Ahora, todo esto para Kant no es objeto de conocimiento, es objeto de la disquisición que la razón hace de sí misma. Ahora, si la razón tiene que experimentar ese sentimiento de respeto, el sentimiento de respeto surge cuando se capta la necesidad de una acción por respeto a la ley. Ese respeto significa la experiencia de la razón coincidiendo consigo misma, captando en la acción la necesidad racional de ejercerla, de actuarla, de realizarla, precisamente para que la razón sienta que se está autoafirmando y que es consecuente consigo. En ese sentimiento de respeto radica el único interés moral desde el cual alguien puede sentirse satisfecho con obrar moralmente. Kant en este capítulo 3 y capítulo final de la fundamentación de la metafísica de las costumbres, vuelve a insistir en que justamente la acción moral tiene que estar purificada, despojada, liberada de todo tipo de inclinación o apetito sensible que me ligue con cierta configuración particular que no tiene justamente la capacidad de convertirse en un parámetro de validez universal. Las cosas que yo quiero o los objetos que persiguen mis apetitos o mis intereses sensibles son objetos que están mucho más ligados, según Kant, a mi configuración particular y sensible que a una estructura racional en donde se refleja lo que necesariamente tiene que ser con validez universal para todo ser humano, y no solamente para todo ser humano, según Kant, sino para todo ser racional, porque en esa necesidad y en esa universalidad la razón se autoafirma sintiéndose coherente consigo misma. Entonces, la moralidad para Kant tiene que estar despojada, tiene que estar independizada, tiene que estar purificada de todo elemento sensible. Ahora, por cierto, Kant en este capítulo 3 dice que aún la persona que está sumida, sometida, esclavizada en todo tipo de vicios,
no deja de sentir el interés de actuar rectamente cuando reconoce en esa rectitud una necesidad racional y universal que justamente cumple con las condiciones del imperativo categórico, de modo tal de que se erige en un modelo moral que debe ser respetado y con el cual debe ser congruente cualquier ser racional y no solamente un ser humano. Es decir, que acá Kant está diciendo que el único interés posible, el único interés moral, el sentimiento moral, está enclavado en justamente eso que Kant explicaba acerca del sentimiento de respeto, del cual ya hablamos. Ese sentimiento en el cual la razón se percibe siendo congruente consigo misma, porque en la acción realiza algo que es necesario y que es universalmente necesario. Entonces, el sentimiento de respeto es el sentimiento en el cual la razón se siente autoafirmándose, realizando la acción en la cual se expresa una necesidad universal y racional. Por lo tanto, ese es el único interés posible, es el único interés moral, es el único interés que está vinculado con el sentimiento moral y que está fundado en el sentimiento de respeto. Ahora, quiero retomar esto que Kant dice respecto de que cualquier persona, por esclavizada respecto de una multitud de vicios, no deja de sentir el interés de actuar rectamente cuando reconoce en una acción la expresión universal y necesaria de la propia racionalidad. La pregunta que podríamos hacerle a Kant es si el hombre es libre de negarse a actuar rectamente una vez que se ha independizado y liberado de todo tipo de inclinación y de apetito sensible, al reconocer que en esa acción la razón se autoafirma siendo congruente consigo misma. Para poder responder esta pregunta tendríamos que ver en el capítulo 3 que estamos abordando cómo define Kant la libertad. Bueno, en este capítulo 3 Kant no define la libertad como un ingrediente metafísico de nuestra condición de seres que participamos del orden espiritual a través de la inteligencia, del querer, del mismo sentimiento moral. La libertad, según Kant, no es un objeto de conocimiento, porque no hay ninguna experiencia en la cual se articulen las 12 categorías del entendimiento y la intuición del espacio y la intuición del tiempo. No hay ninguna experiencia posible en la cual se articulen justamente las estructuras cognoscentes en la cual aparezca la libertad como objeto. La libertad no es un objeto sensible, no es un objeto al cual se aplican las categorías de espacio y tiempo, no es un objeto al cual se han aplicado las 12 categorías del entendimiento. Por lo tanto, la libertad no es un objeto cognoscible, porque lo cognoscible es aquello en lo cual se pueden articular las categorías del entendimiento y las intuiciones puras del espacio y del tiempo. Entonces, en principio, la libertad no se puede conocer como un objeto metafísico que a su vez participa en nuestra constitución espiritual dentro del orden de la voluntad y de la inteligencia. Entonces, si la libertad no puede ser conocida como una facultad, como una capacidad metafísica que integra nuestro orden espiritual, entonces para Kant la libertad solamente puede ser pensada. ¿Y por qué puede ser pensada? Primero, y es muy común que cuando a Kant lo leemos desde el final hacia atrás, empezamos a entender lo primero a partir de sus conclusiones finales. ¿Cómo podríamos pensar la libertad? Bueno, podemos pensar la libertad como la autodeterminación que un ser racional tiene consigo mismo, siendo causa exclusiva de sus acciones. En este sentido, Kant está teniendo como modelo explicativo la causalidad
que está presente en la articulación de todos los fenómenos naturales de la experiencia sensible. Entonces, para Kant, toda la experiencia sensible, toda la experiencia fenoménica está de alguna manera vertebrada por una conexión causal omniabarcante, es decir, que abarca toda la red de los fenómenos espacios-temporales. A imagen y semejanza de esta causalidad natural, está pensando la causalidad de la propia razón respecto de las acciones que nosotros ejecutamos. ¿Cuándo la razón es libre? Cuando está liberada de objetos que tienen que ver con nuestros apetitos y nuestras inclinaciones, porque esos objetos que están en el exterior y que tienen correlación con nuestros apetitos y nuestras inclinaciones, son objetos que hablan mucho más de nuestra configuración particular que de la estructura universal desde la cual se puede fundamentar una ley moral o una máxima individual que tenga la dignidad de elevarse a ley moral porque cumple los requisitos de necesidad y universalidad. Entonces, si la razón actúa en base a objetos que tienen que ver con nuestras inclinaciones y nuestros apetitos, no es autónoma. Actúa inclinada, influenciada, afectada por elementos externos a la razón misma. La razón es autónoma cuando decide por sí misma, excluyendo todo tipo de influencia externa a ella misma. Cuando la razón decide entonces en estas condiciones de independencia total, ¿qué es lo que tiene que hacer? Erigiéndose como la única causa de esas acciones. Entonces, la voluntad es la razón pensada prácticamente, la razón pura práctica, en relación a la determinación de sus propias acciones. La razón práctica en relación a las acciones se convierte en una voluntad libre cuando es la única causa de sus acciones y por lo tanto en este uso práctico de la razón está liberada de influencias externas, objetos del apetito, objetos de las inclinaciones, circunstancias contingentes, etc. Entonces, en definitiva, ¿cómo entiende la libertad Kant? La libertad la entiende como una especie de causalidad racional, desde la cual esa causalidad racional se traduce como una autodeterminación pura. La razón se autodetermina de manera pura cuando es la única causa de determinación de las acciones. ¿Por qué? Porque no encuentra intereses en esas acciones que tienen que ver con las inclinaciones, los deseos, las pulsiones, las circunstancias azarosas, sino que encuentra en esas acciones la realización de una necesidad pura, racional, que por lo tanto tiene validez universal. En esa validez universal, en donde se expresa una necesidad pura y racional, la razón coincide consigo misma y entonces es la única causa que determina la acción. En ese sentido, la voluntad es libre. Por lo tanto, la libertad está entendida como autodeterminación. La libertad está entendida como independencia y como coherencia. Una voluntad es libre, ¿por qué? Porque no necesita encontrar intereses para actuar fuera de las condiciones de universalidad y necesidad racional que están presentes solo en la razón misma. Y por eso, en ese sentido, autodeterminarse racionalmente significa ser libre, porque significa coincidir la razón consigo misma con independencia de influencias externas a ella. Ahora, la libertad pensada así es simplemente una libertad formal, es una condición puramente racional en la cual se realiza la necesidad racional con validez universal. Por eso Kant dice, la libertad pensada así, no conocida como un objeto de la experiencia posible, sino pensada así, es la autodeterminación pura que responde a la forma que la racionalidad encuentra en sí misma para fundamentar con necesidad y validez universal las acciones que están expresando una verdadera ley moral.
En ese sentido, entonces, la libertad no es una entidad metafísica constitutiva de nuestro orden espiritual, sino que es la pura forma que la racionalidad encuentra en sí misma como fundamento excluyente de la determinación de las acciones. Ahora, estas acciones, dice Kant, se llevan a cabo en el mundo empírico. Pero ya cuando nos pensamos en el mundo empírico, estamos pensándonos en la red causal de causa y efecto que está presente en toda la naturaleza. Entonces, ¿cómo podemos pensar la libertad si a su vez nos pensamos dentro del mundo fenoménico como uno de los fenómenos más entrelazados causalmente con todos los demás fenómenos del universo? Kant dice, bueno, porque en realidad nos tenemos que pensar de dos maneras independientes. Es cierto que formamos en parte de la naturaleza que está regida por la causalidad natural, pero también pertenecemos, y nos podemos pensar, perteneciendo al mundo inteligible cuando nos pensamos desde nuestra exclusiva y pura estructura racional. Cuando nos pensamos independizados de todo lo que tenga que ver con el cuerpo, con las inclinaciones y con los apetitos, lo que queda en nosotros es la estructura racional. Y tal como seres racionales podemos pensarnos en un mundo inteligible. En ese pensarnos dentro de un mundo inteligible, pensándonos desde nuestra pura estructura racional, ajena a toda nuestra estructura sensible, podemos pensar la libertad y podemos pensarnos libres cuando nos reconocemos como únicos factores causales de nuestras acciones, teniendo y reconociendo estos factores causales como factores puramente racionales. Por lo tanto, la libertad es una pura forma, de la cual no se tiene conocimiento, pero que tiene que ponerse como condición de coherencia e independencia dentro de la estructura racional que decide actuar para coincidir consigo misma porque ve en la necesidad de esa acción el respeto a algo que tiene validez universal. Y la validez universal es una de las condiciones propias de la racionalidad. Entonces, la libertad puede ser pensada, puede ser deducida desde la forma pura de la racionalidad, pero no puede ser conocida como un objeto. Ahora, volviendo a la mención que hace Kant respecto de si una persona que está sumida en los vicios no deja de, dice Kant, no deja de sentir interés, no puede dejar de sentir interés en realizar esas acciones morales, porque va a sentir desde el sentimiento moral, fundado en el sentimiento del respeto, ese respeto por esas acciones, porque desde su estructura racional, en esas acciones la razón siente coincidir consigo misma y ser coherente consigo misma, autoafirmándose en la realización justamente de esas acciones, en donde la razón se refleja a sí misma. Esto quiere decir que entonces, si la voluntad libre es una causalidad racional que se autodetermina, si le preguntamos a Kant si una persona, ante el conocimiento genuino de lo que debe hacerse porque es necesario y universal desde las exigencias puramente racionales, si le preguntamos a Kant si esa persona, liberada de todo tipo de inclinaciones y actuando bajo el influjo de su racionalidad pura, puede sustraerse y negar y no hacer lo que debe hacer, Kant no podría decirnos más que hará lo que debe hacerse. Es decir, como Kant de alguna manera despersonaliza lo humano y se queda con una estructura, con un sistema, entonces la lógica no se puede sustraerse a sí misma, porque la lógica no es libre. Es decir, si tengo un triángulo con un ángulo recto, necesariamente sigue el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras no puede sustraerse de la hipótesis tengo una figura plana que es un triángulo de 3 lados rectos con un ángulo de 90 grados.
el teorema de Pitágoras, que es la tesis, no puede sustraerse respecto de la hipótesis. Claro, porque justamente estamos hablando de una lógica, estamos hablando de una estructura, no estamos hablando de un ser libre. La estructura racional no es un ser libre, es una lógica sistémica que está justamente predeterminada por los enlaces lógicos que la razón prescribe para sí misma. Pero entonces, cuando se habla de ser racional, desde Kant se está hablando de una mera estructura racional que es impersonal, es como hablar de una lógica. Por lo tanto, para Kant, el hombre que está liberado de todo tipo de inclinaciones sensibles y que está guiado por la pura estructura de su racionalidad, no puede sustraerse a realizar lo que reconoce que debe realizar, porque en ese deber se expresa la razón, autoafirmándose y siendo congruente consigo misma. Por lo tanto, tampoco tenemos en Kant una dramática de la libertad. Aparece la dramática de la libertad cuando con absoluta lucidez la libertad acompañada con la inteligencia está ante el bien y ante el mal y puede sustraerse del bien, no porque se confunde, sino porque tiene la capacidad de rechazarlo, reconociéndolo en tanto bien y reconociendo que en ese rechazo no tiene excusas, no hay fundamentos racionales para ese rechazo, y reconociendo que entonces en ese rechazo la libertad se destruye a sí misma y elige destruirse a sí misma porque está eligiendo el mal libremente. Es decir, en Kant no existe esta dramática de la libertad. La dramática de la libertad aparece cuando la libertad libremente reconoce al bien y libremente puede rechazarlo, porque puede querer destruirse libremente, eligiendo el mal libremente. Esto no está presente en la concepción moral de Kant, porque la libertad simplemente está entendida como autodeterminación, como congruencia, como coherencia. Si nosotros habláramos de un sistema axiomático, diríamos que si el sistema axiomático es consistente, es decir, si de los axiomas, definiciones, términos primitivos, términos definidos y de los postulados del sistema axiomático no pueden deducirse una proposición y su negación, el sistema es consistente. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, podríamos decir que el sistema es libre, pero esa libertad en el fondo es una figuración, porque ese sistema es un sistema. Y los sistemas que tienen una estructura puramente lógica no se pueden sustraer de esa lógica. La libertad tiene como misterio poder sustraerse a cualquier sistema, a cualquier codificación y a cualquier lógica, que predetermine algo. Bueno, esto me parece que es lo que se puede rescatar esencialmente del tercer capítulo de la fundamentación de la metafísica de las costumbres, en el cual Kant prefigura los límites de esta indagación trascendental acerca de las posibilidades de una razón práctica, de una razón pura que se hace práctica porque se vincula con la determinación de sus acciones, encontrando el fundamento de esas acciones. Cuando los fundamentos son puramente racionales, entonces la voluntad, la razón en su uso práctico se autodetermina a sí misma con independencia de otros factores externos a ellas, y entonces hasta ahí la libertad puede ser pensada como condición de la racionalidad consigo misma, pero no puede ser conocida. Bien, estos elementos creo que terminan de prefigurar lo que Kant está intentando concluir para poder cerrar las investigaciones de esta obra tan importante, que no deja de ser importante por el hecho de que en este momento y en otros momentos yo señale tremendas limitaciones. La mayor de esas limitaciones es la enorme escisión destructiva entre lo inteligible y lo sensible. Por eso la persona humana desde la moral de Kant termina siendo una persona escindida, termina siendo una persona que tiene que repudiar su condición corporal, su condición sensible, porque desde la moral de Kant todo el aspecto sensible no aporta nada cualitativamente a la perfección moral, lo cual desde mi punto de vista es uno de los
de los peligros, es uno de los errores más destructivos que presenta este sistema, que no obstante desde el punto de vista intelectual es admirable. Hasta pronto.